Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Punto Semántico en su versión noticias. El día de hoy tenemos un artículo de recomendación. Este artículo es de Coronel Casadiego José Javier del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es un tema sobre matemáticas. Dice, las matemáticas, una ciencia construida por personas de carne y hueso. En su resumen nos habla de que las matemáticas no son solo números, ecuaciones, símbolos, fórmulas, axiomas, postulaciones, conjeturas, teoremas, demostraciones, cálculos y extensas operaciones. Dentro de este casi infinito universo existe un verdadero y fascinante mundo repleto de historias de amor, pasión, poesía, vida y muerte que nos muestra que esta reina de las ciencias, como la llamó Gauss, o lenguaje de la naturaleza, como afirmó Galileo, no es ciencia compleja, árida y solo entendida por unos pocos, sino que es una ciencia edificada por hombres y mujeres de carne y hueso. Y por eso también podemos poner a colación el tema de que las matemáticas o los números en realidad no existen. Pero este artículo busca evidenciar algunas de esas hermosas, tristes y apasionadas historias que han estado presentes en el desarrollo histórico y social de las matemáticas humanas, historias que deben ser conocidas, enseñadas o contadas en el aula de clase, en la calle, en la mesa, en el tranvía y en cualquier otro escenario dialógico donde a los seres humanos no reúnan factores como el amor, el hambre y la sed del conocimiento y a la verdad. Creo que ese sería el principal problema de cualquier área de las ciencias, que a pesar de que se reúnen a través de factores como el amor, el hambre y la sed del conocimiento de la verdad, me parece que precisamente no se revisan como tal y no hay pasión sobre estas ciencias, ¿no? Y cualquiera que sea, podrán decir números o literatura, pero parece lo mismo. Es un muy buen artículo. Yo creo que sí hay que leerlo completito. Voy a leer un poquito de las conclusiones. Dice, sin lugar a dudas, las anteriores historias nos enseñan que la ciencia y en particular las matemáticas están llenas de temas interesantes, anécdotas que enriquecen el conocimiento de la vida y obra de sus personajes. Además, por la divertida, provocadora y atractiva que son las anécdotas, permiten un acercamiento y acceso a la obra del autor. Aunque es evidente que, como afirma Walter Gretzer, sería absurdo, por supuesto, pretender que estos retazos del pasado vayan a poner al lector en un camino fácil hacia el conocimiento científico, justamente, pero espero que al menos puedan arrojar una luz sobre la sociología y la historia de la ciencia. Abonando lo dicho por Gretzer, las anécdotas de estos personajes de las matemáticas nos confirman que los constructores de esta gimnasia del espíritu, como la llamó Sócrates, son personajes de carne y hueso. Y creo que es algo que no debemos de dejar de lado en el área de las ciencias y creo que la historia, la sociología ayudan a contar otras realidades más mundanas de las matemáticas, la física, biología y química. Bueno, es un artículo muy fácil de leer. Recuerden que todos los artículos que leo o las notas que leo están en la caja de descripción del video, entonces sería bueno que lo revisen. Manuel Vilas, en las noticias El Mundo, gana el premio Nadal 3 años después del Planeta. El poeta y novelista recibe el primer premio Nadal para Por Nosotros, una historia de duelo y reparación. Y creo que es uno de los temas que más se desean, ¿no? En cuanto hablando de emociones, ¿no? El poeta y novelista aragonés Manuel Vilas, perdón, recibió ayer en Barcelona el 79 Premio Nadal gracias a la novela Nosotros, que presentó con el seudónimo Emily Watson y el título provisional de La enamorada del viento. Bueno, ya luego hablaremos sobre el seudónimo de Emily Watson y el tema sobre género. El premio fallado por un jurado en el que participaron los escritores Alicia Jiménez Barlet, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapielo y Emily Rosales y una dotación de 30,000 euros. Ojalá lo tuviéramos este tipo de pagos en Tijuana, en Baja California o en cualquier lado de la República. Y prevé el lanzamiento de la novela el próximo 1 de febrero con el sello de Destino, la editorial que organiza el Nadal todos los 6 de enero desde 1944, desde el año de Nada de Carmen Laforet, que hay que leer La Nada, ¿no? De Carmen Laforet, por bueno.
Y este título original y el seudónimo que emplea Vilas hace pensar en la literatura romántica estilo Regencia a la inglesa. Sin embargo, Vilas ha dicho en su discurso de aceptación que su primera inspiración fue Nosotros, el bolero de los Panchos compuesto por Pedro Junco. Bueno, cada quien. Y en otras pequeñas notas, los personajes más detestables de la literatura, esto es una noticia del día de ayer o una nota del día de ayer, nos dicen que provocan esa fascinación y desagrado en partes iguales. Los hay misóginos, racistas, violentos, homófonos, maleducados, psicópatas, avariciosos y egoístas. Dentro de este tipo de personajes, nos dicen que en los periódicos y telediarios aparecen diariamente crónicas protagonizadas por seres humanos horribles, repugnantes, despiadados, capaces de cometer los actos más crueles y desagradables que imaginemos, como tú. Comprenderás, personas de la más baja catadura moral que conviven con nosotros en las ciudades, que compran la comida de los mismos supermercados y que se sientan en el metro a nuestro lado. Desde tiempos remotos, los escritores se han hecho eco a través de sus obras de estos hombres y mujeres condenados por la sociedad. Dentro de estos personajes detestables, digamos que se encuentran Patrick Bateman, Hannibal Lecter, Annie Wilkes o Lord Voldemort. Es muy chistoso porque en realidad quizás hoy en día Lord Voldemort no nos dé miedo. Como es social en estos catálogos, no están todos los que son, pero sí los que están. Y bueno, nos muestran un poquito de estos autores, ¿no? Por ejemplo, Patrick Bateman es un tipo elegante, educado, con inteligencia. eh, digamos que los escritores tienden a trabajar con personalidades narcisistas y megalomaníacas, obviamente, y trabaja en la firma de inversiones de Pierce Pierce, en donde ejerce como vicepresidente del Departamento de Fusiones y Adquisiciones. Bateman es, digámoslo ya, un psicópata asesino en serie, el ejemplo del yuppie capitalista borracho de arribismo, consumismo y superficialidad. Un alto ejecutivo carente de moral y arrojado ante un profundo vacío existencial. Le dio vida al escritor californiano Bret Easton Ellis con la novela American Psycho, publicada en 1991. 9 años después, en el 2000, se estrenó la homónima adaptación al cine que dirigió la canadiense Mary Harron. Christian Bale fue el encargado de encarnar a Bateman en un filme que hoy está considerado como una obra de culto, al igual que la novela. Si digo Bateman, no se asusten. En Infobae, la literatura latinoamericana se despide de la escritora venezolana Victoria de Stefano. La autora italo-venezolana, conocida por sus novelas Lluvia y Vamos, Venimos, entre otras, falleció esta semana a la edad de 82 años. Es una noticia de ayer. Y bueno, yo creo que es un momento para revisar un poco de sus obras. Creo que ese es es algo que pasa y que no debería suceder si no leer a quienes están vivos, ¿no? Pero yo creo que es interesante retomar lo que ya tenía esta autora. Bueno, en otro punto, letras libres, Guillermo Sheridan, sobre la higiene moral del liberal, pone en ridículo, dice la nota, a los mediocres y a los iluminados. Sheridan nos ofrece la redención mediante la risa, desnudando el poderoso, arropa a quienes nos sentimos hartos, desalentados e indefensos. Em, la nota sigue. Heredero en activo de las grandes plumas liberales de la Reforma, Guillermo Sheridan maneja la sátira como espada para repeler los abusos del poder. Su blanco va más allá del poder político, el cual desde el Palacio Nacional lo ha calumniado e injuriado los últimos días por ejercer sus deberes como hombre libre. La corrupción, sobre todo aquella que hurta el talento ajeno para medrar mediante el plagio, subleva la naturaleza de la moral de Sheridan, quien al documentar sin mácula sus denuncias las vuelve verdad pública. Sin mácula significa casi sin vergüenza, ¿no? Ha avergonzado a quienes no tienen vergüenza, a los ladrones de textos e ideas ajenas, sean altos funcionarios o plumíferos. Entonces ya sabrán que, digamos que hay que leer a Sheridan y parece que él también tiene una devoción por la UNAM, entonces sería interesante revisar algunos textos de Sheridan para entender un poquito más la sátira sobre lo que está diciendo. Excelente por letras libres, creo que está muy chistoso. Bien, Infobae, narcoliteratura mexicana, hablando de política, política en forma de literatura.
No es novela negra y tampoco policíaca. Como digo, tal vez la narcoliteratura mexicana cumple una función también política y social. A partir de la década pasada en la literatura de México, la narrativa del narco ha dado paso a nuevos géneros que transitan entre la realidad investigada y la ficción, y desde la década pasada la cultura del narcotráfico ha permeado con más fuerza, y bueno, no digamos por los acontecimientos de la semana pasada, y en la literatura no ha sido la excepción. El norte del territorio mexicano se ha convertido en la cuna de escritores que han dedicado sus escrituras a temas policíacos, entre ellos Elmer Mendoza. El crimen y la violencia que se vive en los estados más afectados por asociaciones delictivas son plasmados en los párrafos. Esta literatura policíaca se ha confundido en variadas ocasiones con la llamada narcoliteratura. Si en Colombia el narcotraficante Pablo Escobar se convirtió en símbolo de esta cultura y ha inspirado múltiples productos mediáticos, en México su equivalente sería Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, que obviamente también cobró un poco de relevancia por la serie de Netflix, que bueno, ya un poquito aquí adelante lo mencionan, como el caso de la romantización de Jeffrey Dahmer con la salida de la serie eh, protagonizada por Evan Peters para Netflix. Entonces, pues sí, como que hay muchos detallitos por ahí. Y también habla sobre toda esta narcocultura que hay que hablarlo, hay que discutirla, y más allá de si es aceptable, me parece que sí es discutible a qué género pertenece quizás, si es que quieren ponerle un nombre, que también se puede discutir si realmente necesita un nombre o no, precisamente para que no sea leído. Em, bueno, en cuanto a Juan Rulfo, en rompeviento.tv hay una pequeña nota de Eneida Martínez Ocampo, Juan Rulfo, transformador de la literatura. Creo que coincidimos, ¿no? Creo que es bueno traerlo a colación. Bueno, tal vez no es que haya escrito muchos libros, como nosotros sabemos, con El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Juan Rulfo se consagra como uno de los mejores escritores del orbe, de México, de la oleada latinoamericana, en fin, y pues hace un llamado a este autor nuevamente. Dice, los primeros 10 años de la publicación de las dos obras no fueron admiradas ni comprendidas. Por ejemplo, Alichu Macero, jefe de producción del Fondo de Cultura Económica, fue escéptico y consideró que el libro no era bueno, y aunque se publicó en dicha editorial, el poeta le dijo a Rulfo, no te preocupes, de todos modos no se venderá. A pesar de ello, los libros venían a transformar la literatura de manera radical. Los que sí aplaudieron con júbilo fueron Carlos Fuentes, sus amigachos Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges, entre algunos pocos, bueno, gran respetable Borges. Y cabe mencionar que Pedro Páramo es uno de los más reconocidos traducidos en el mundo. Aquí algunos idiomas: italiano, alemán, ruso, japonés y chino. En el 55 se lleva a la pantalla grande, específicamente en Cinemascopio, su cuento Talpa. Posteriormente colaboró en el guión Paloma, Herida, con Emilio El Indio Fernández, y en 1964 trabaja con Roberto Gabaldón sobre el filme El Gallo de Oro. Y bueno, yo creo que son buenos nombres como para iniciar una pequeña fin de semana viendo estas obras, ¿no? El Gallo de Oro, Paloma Herida y Talpa. Bueno, por otro lado, en página 12, el escritor español Manuel Vilas gana el Premio Nadal de Literatura. Aquí está. Creo que no hay más que decir, hay que revisar lo que tenga escrito. Y por otro lado, adivinen qué, hablando de psicópatas también, You, o sea, tú, vuelve a Netflix con You Goldberg. Él es un profesor de literatura en Londres en el tráiler de la temporada número 4. Entonces, por si no se habían cansado Jeffrey Dahmer o series que hablan sobre asesinatos y megalomanías o problemas psiquiátricos, bueno, más allá de problemas psiquiátricos, ¿no? Creo que no hay buena relación con eso. Pues hay que ver You. Digo, tenemos como, hay un problemita social cuando nos gustan este tipo de, de relatos romantizados. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que algo tomen de estos textos, de estas recomendaciones, y que les hayan sido interesantes.
Gracias por escuchar. Punto semántico. No hay nada fuera del texto.
No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.